Andalucía en primera línea de la batalla electoral. Los dos principales partidos políticos de este país, PP y PSOE, vuelcan sus esfuerzos en nuestra tierra, donde están en juego 61 diputados el próximo 20 de diciembre. Una evidencia es la agenda de hoy de los candidatos que han desembarcado en Andalucía. La carrera hacia la Moncloa ha reunido en Sevilla y Huelva a Mariano Rajoy y a Pedro Sánchez, y a Juan Manuel Moreno y Susana Díaz, metidos también de lleno en la arena electoral. Y tras 3 visitas de Mariano Rajoy en precampaña, parece claro cuáles son los 2 mensajes en los que va a volcar el Partido Popular su campaña en Andalucía. Su líder ha sido, según los populares, el presidente más andalucista de la democracia, y el PSOE vende para España el modelo de paro y corrupción de Susana Díaz. El PSOE replica con la presencia 3 días de Pedro Sánchez y con la presidenta de la Junta alzando su voz contra el nuevo reparto del FLA, sobre el que ustedes saquen sus propias conclusiones. Andalucía recibirá 614 millones de euros por, atentos, más de 3.000 de Cataluña. En fin, ¿cuántas veces hemos alertado, cuántas veces nos hemos preguntado sobre posibles prebendas a Cataluña para intentar enfriar las ansias soberanistas? Es el titular de portada en un día en el que recibimos a un colega de profesión, un buen periodista radiofónico que se ha erigido como un formidable escritor con su ópera prima, Delfines y Tiburones, con el que se sumerge, se adentra en las luchas intestinales del PSOE andaluz y el PSOE federal. Con Manuel Pérez Alcázar, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche y siempre a por todas. Buenas noches, andaluces. El presidente del Gobierno y candidato a la reelección ha vuelto a sacar pecho sobre lo que está ayudando a Andalucía. Hemos apostado por Andalucía, como aquí se ha dicho, más de 2.500 millones en 5 ejercicios presupuestarios en la provincia de Sevilla. Hemos ayudado a la Junta, porque era necesario y conveniente, para poder pagar a los proveedores de la propia administración autonómica y también para atender sus vencimientos de deuda, y lo seguiremos haciendo en el futuro, porque es necesario, es lo que conviene a España, es obligado, y porque nosotros queremos que en Andalucía las cosas vayan cada vez mejor, porque eso será bueno para los andaluces, españoles y para el conjunto de España. Seguiremos apostando por Andalucía. Y hoy ha arrancado en Almonte 3 días de visita a Huelva, Cádiz y Córdoba el candidato socialista. Pedro Sánchez preguntaba al presidente del PP andaluz si el modelo del PSOE es el del paro y la corrupción de Susana Díaz. Y le estoy oyendo yo al secretario general de los socialistas españoles decir en Andalucía que su modelo para España es el modelo de la señora Díaz. Bien, ya empezamos a ver a donde nos quieren llevar el Partido Socialista en España. O sea, que el secretario general de los socialistas españoles quiere el modelo económico que hemos tenido en Andalucía, de la tasa de desempleo más alta de todas las regiones de Europa, llevarla al conjunto de España. La líder del PSOE andaluz arremetía contra las políticas populares. Y aunque Rajoy no quiera campaña, nosotros le vamos a dar la campaña. Los socialistas andaluces le vamos a dar la campaña, porque lo vamos a hacer que salga a hablar, que no se esconda detrás de una vicepresidenta en un debate, que no se esconda detrás de un plasma, que no se esconda detrás de temas en los que todos vamos a tener unidad y defensa, porque somos un partido que hemos gobernado más años que nadie en este país. Ya lo han escuchado, Rajoy se jacta de ayudar a Andalucía. Sin embargo, la Junta expresa su rechazo al nuevo reparto del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómico, que considera lesivo para las comunidades cumplidoras como Andalucía. Nos parece injusto el reparto que se hace del Ministerio de Hacienda, no nos queda otra, nos daban lentejas, o las toma o las deja, y con lo cual el reparto refleja el déficit del año anterior de las distintas comunidades autónomas. De esta forma se penaliza a las comunidades autónomas que cumplimos y se beneficia o se premia a las comunidades autónomas que incumplen. Andalucía recibirá 614 millones del FLA, una cantidad muy inferior a la de Cataluña, 3.034 millones, Valencia 1.471 o Madrid 834. Mañana es el Día Internacional contra la lacra insoportable de la cobarde y machista violencia de género. A tal efecto, el Observatorio de Violencia del Poder Judicial
ha hecho público un análisis de la última década con luces y sombras. Lo positivo, que hay más mujeres que denuncian y más condenas para sus maltratadores. Lo negativo, que un 80% de las víctimas siguen sin atreverse a denunciar y solo el 60% de las denuncias acaban en condena. Asignatura pendiente sigue siendo también las renuncias de las mujeres a seguir adelante contra sus maltratadores, un 10% este año. La renuncia además eleva el riesgo. Es necesario denunciarlo, porque la denuncia es la única manera de poner en marcha el mecanismo de protección de la víctima, de sus hijos y de sus hijas. El observatorio recuerda que el 016 es el número contra el maltrato, gratuito y no deja rastro a la factura, pero recuerda a las víctimas que si llaman desde un teléfono móvil deben borrar el registro de llamadas. Y en este escenario crece aún más la indignación en Carboneras, en Almería, donde el PSOE pide la dimisión del alcalde del Partido Popular por un comentario machista. Dijo en un pleno: cállense cuando está hablando un hombre. Concejal de presidencia, 10 días antes, cállense y guarden el respeto por cada hombre. 10 días antes. La Junta de Andalucía será pionera en legislar para combatir la obesidad infantil. La Consejería de Salud prepara ya una normativa que podría aprobarse en primavera de 2016 para atacar las altas tasas de obesidad superiores a la del resto del país. Es cierto que hay una tendencia a obesidad en las sociedades occidentales. España no se escapa de ello, Andalucía tampoco, y desde luego es un salto que damos para mejorar la calidad de vida de nuestros niños y niñas, y es un trabajo que está dentro de la Consejería de Salud, trabajo que será riguroso y que desde luego pretende dar respuesta a una realidad que es evidente en el día de hoy, que puede ser preocupante en el día de mañana. Las asociaciones de padres y madres de alumnos de Andalucía aplauden esta nueva ley. Bueno, a nosotros nos parece oportuno y una buena idea. Llevamos ya algún tiempo indicando que sería bueno en los centros educativos pues abordar el tema de la obesidad infantil, y dentro del ámbito educativo, que es la mejor forma de erradicar tanto a nivel alimentario como otro tipo de problemas, ¿no? Y que esa ley obligue o indique cómo se debe de actuar dentro de las cantinas de los centros o lugares cercanos a los centros nos parece fenomenal. Cáritas sigue dando ejemplo año tras año de su compromiso con los más necesitados. En 2014 atendió a 6.800 personas andaluces en algunos de sus centros de acogida en nuestra comunidad o repartiéndoles comida. 780 lograron reinsertarse. Entre las 10 Cáritas diocesanas de Andalucía se han atendido un total de 6.800 personas en situación de grave exclusión. Una intervención que ha sido muy variada, ¿no? Ese tipo de intervención puede ir desde facilitación de información de recursos, ¿vale?, de a ver dónde podían ir o tramitar algún tipo de trámite, hasta cubrir necesidades básicas, ¿no?, que en este caso yo creo que es importante poner encima de la mesa el valor que tienen nuestras Cáritas parroquiales en este tipo de atención, a lo que sería ya una intervención mucho más integral y especializada, que es el que llevaríamos a cabo en los 25 recursos especializados para personas sin hogar que tiene Cáritas Andalucía por todo el territorio andaluz. Y ya hay veredicto sobre uno de los crímenes que más ha conmocionado en los últimos años a la opinión pública andaluza. El jurado declara culpable a Jonathan Moya, de 28 años, por el crimen en 2012 del bebé Miriam, de solo 16 meses de vida, al golpearla con fuerza y en repetidas ocasiones en la cabeza. Son los asuntos fundamentales que abordaremos en la tertulia esta noche en compañía de 3 mujeres periodistas, de Olga Granado, de Elena Manzano y de Isabel Morillo. Las 3 se incorporarán en tan solo 2 minutos a la entrevista que comenzamos en estos momentos con un periodista de la radio televisión andaluza, Manuel Pérez Alcázar. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el plató de 8 Andalucía. Encantado de estar con vosotros. Lo primero que te tengo que preguntar, no sé si tutearte o tratarte de usted, como siempre hago con los invitados. Me va a costar trabajo, ¿eh? De tú, por favor. Bueno, pues de tú. Manolo, tú que eres aficionado al submarinismo, es una de tus grandes aficiones. Sabes que los delfines y los tiburones son animales completamente enfrentados, son enemigos. ¿Tan graves son las luchas intestinales en el PSOE como para poder diferenciar, hacer esa catalogación? Tan graves son y además, como describo en alguna parte del libro, permiten mutaciones. Muchos de los que comienzan siendo delfines, para pasar de ser el delfín, es decir, el aspirante a sucesor, a convertirse en el sucesor, pues tiene que llegar a ser un tiburón, a convertirse en un tiburón. Y en el libro se puede apreciar, el lector puede apreciar cómo el perfil de muchos de ellos, de muchos de estos protagonistas, mutan de delfines a tiburones. Total, que en este libro se cumple la máxima de Giulio Andreotti: amigos, enemigos y compañeros de partido. Correcto.
o al suelo que vienen los míos, ¿no?, que dice también Alfonso Guerra. ¿Cuánto daño crees tú que le han hecho al PSOE en las luchas caínitas? Bueno, pues las luchas caínitas que en el PSOE se enmascaran con ese dicho de el debate interno han sido buena parte de la consecuencia de estar donde está ahora mismo el partido. Es verdad que permite abrir ese debate a que se susciten nuevas ideas, a que se suscite una tormenta de ideas que permita oxigenar al partido, pero en momentos de debilidad lo que hace es debilitarlo. Y es donde estamos ahora. Yo con algún compañero vengo hablando a tenor del libro, pues creo que el PSOE tiene dos males. Uno es arrastrar una herencia en la que se metió en los últimos años de la segunda legislatura de Zapatero, desde que en el fatídico mayo de 2010 anunció los 9 recortes, que fueron una especie de enmienda a la totalidad a todo su proyecto social, que luego se acentuó con la reforma del 135 de la Constitución, que lastró las expectativas electorales y que provocó la peor derrota electoral en la historia del PSOE, que es la que cosechó en el año 2011 Alfredo Pérez Rubalcaba. Desde ese momento se produjo una crisis de liderazgo que a día de hoy no se ha resuelto y que el 20D veremos cómo se dilucida. Ahora hablamos de eso, de qué va a pasar el 21 de diciembre, pero tú que has podido analizar prácticamente desde 2008, 2009, o sea, la sucesión Chávez, Griñán, luego Susana Díaz y todos los cadáveres que ha habido en el camino, y también la llegada de Pedro Sánchez, las ansias nacionales que no oculta en ciertas ocasiones la propia presidenta de la Junta y líder del PSOE andaluz. ¿Quién crees que en todo este proceso ha sufrido más dentro del PSOE? ¿Quién termina sin explicarse por qué? Bueno, yo creo que han sufrido muchas personas. Y de hecho ahora, cuando se ve el río, cuando el agua ya ha bajado y la ven en perspectiva, quizá casi todos han sufrido por el deterioro que ha podido sufrir la marca PSOE. Pero ha habido varios momentos. El libro arranca efectivamente en el momento en el que Manuel Chávez, después de 19 años, 6 victorias electorales, las 2 últimas con mayoría absoluta, un líder que estaba totalmente contrastado, tanto en Andalucía como a nivel nacional, decide que su momento ha llegado, que el relevo es inevitable y que hay que provocarlo y precipitarlo. Desde ese momento él trata de pilotar una sucesión que se podría calificar como suave o amable a través de una persona que era no solamente su compañero en la vida política, sino la única persona con la que compartía vida privada y política, que era José Antonio Griñán. Pensaba Chávez que iba a ser un relevo suave, no lo fue, no fue nada suave, fue muy tormentoso. En ese primer momento, pues quizá la generación de los Chávez, Pizarro y Zarrías sufrieron bastante, también Griñán, tuvieron un choque importante de trenes. A posteriori llegó el segundo relevo, el relevo auténticamente relevo generacional, que lo provocó el propio Griñán, que se calificó a sí mismo, y así lo digo en el libro, él cuando tiene esa lucha de poder con sus mentores, con los Chávez, Pizarro y demás, él se consideró no como un presidente transitorio, él no quería ser un presidente que estuviera para calentar la silla de nadie, pero sí el que provocase la transición, la auténtica regeneración política, y se saltó toda una generación de políticos, los que entonces tenían entre 40 y 50 años. Ahí quedan nombres como María del Mar Moreno, como Francisco Vallejo, como Martín Soler, gente que se vieron saltados por una nueva generación de los treintañeros, de gente que se había forjado en la juventud socialista, donde estaba Mario Jiménez, donde estaba Susana Díaz y donde estuvo Rafael Velasco, que también quedó en el camino. Ahora hablamos de nombres propios, pero José Antonio Griñán, en un desayuno informativo, recuerdo ya hace de esto bastantes años, cuando era vicepresidente económico de la Junta, con Chávez de presidente, le preguntaron si la política estaba por encima de la amistad, ¿no?, cuando le preguntaban por la relación con Manuel Chávez. Y él respondió que si la política le hacía perder amigos como Chávez o Pizarro, se iría de la política antes de cualquier aspiración. ¿Por qué crees que cambió de opinión Griñán? Griñán es una persona que vive la política desde dentro, desde las entrañas, desde el sentimiento, no sabe desligarlo. Y hay grandes actores políticos que dicen que la política es una profesión y hay que ejercerla con profesionalidad, saber deslindar lo humano de lo profesional. Yo creo que Griñán sufrió mucho ese deterioro de la relación de amistad con Manuel Chávez y con aquel entorno. Y no esperaba que eso pudiese llegar a pasar. Y de hecho, a día de hoy, estoy convencido de que todavía lo sufre. No podía imaginar que su devenir en la política pudiera suponer romper con todo lo que había sido su vida hasta ese momento, y así fue.
Sin embargo, hay otros actores políticos que han sabido sobreponerse y algunos en especial aparecen en el libro cómo han tenido ese juego que yo describo de amistades, lealtades, deslealtades, traiciones, y se sobreponen a ellas, y quien anteayer era mi enemigo acérrimo, hoy es mi mejor aliado y lo llevo con absoluta normalidad. Hay muchos nombres en la política que han sabido hacerlo. No sé si es mejor hacerlo con profesionalidad o desde el sentimiento. Son dos modelos, uno lo representaba José Antonio Griñán, que lo llevó muy mal hasta el final. De hecho, su salida de la política está muy motivada por lo atormentado que estuvo en la etapa final de su relación profesional y política, con el caso ERE, con el desgaste que había sufrido en política, no solamente con la generación de Chávez, sino a nivel federal. También tuvo un gravísimo enfrentamiento con Rubalcaba, que también podemos leer en el libro, y todo eso le aboca a decir, mira, no me merece la pena, me voy a mi casa. Hay más certezas ya que dudas en estos momentos de presente, pero en su día, ¿qué hizo decantarse a José Antonio Griñán por Susana Díaz en lugar de Mario Jiménez? Bueno, él confiesa que su favorito era Mario Jiménez en aquel momento. Y que hay en igualdad de oportunidad o de situación entre los dos en la balanza, hay algo que lo hace decantarse, y es que Susana Díaz era mujer. O sea, el PSOE de Andalucía gobernaba en la Junta de Andalucía pues desde el año 80, desde el primer gobierno andaluz, y a nivel federal ni contemos. Es un partido que tiene más de 130 años y que jamás ha tenido un líder ni un candidato mujer, a pesar de que es el partido que tiene la bandera de la igualdad de oportunidades. Entonces eso casaba muy mal. Y en esa situación en la que tenía un hombre y una mujer en igualdad de condiciones, pues se decantó por la mujer. Primó la discriminación positiva de la mujer. En este caso, según admite el propio Griñán, así es. Y antes que Mario Jiménez, Micaela Navarro, Mar Moreno, la generación que tú dices de los 40-50 que se saltó, y Rafa Velasco. Rafa Velasco, que era el número 2 del partido y que sigue guardando silencio sobre su dimisión por los escándalos que salieron en torno a los cursos de formación de su mujer. ¿Hay evidencias o hay testimonios en el libro en el que se puedan evidenciar de dónde partió esa información? ¿Salió desde el propio PSOE? Sí, en el libro apuntó varias pistas de dónde puede estar el origen de la filtración. Se dice en política, los que llevamos mucho tiempo trabajando en esto, como tú mismo, que cuando viene una filtración en política siempre viene de dentro, que es de donde mejor se conocen las entrañas de la vida del político. Bueno, hay varias posibilidades, no todas están directamente relacionadas con el Partido Socialista, pero hay varias que apuntan en esa dirección y hay otras que malintencionadamente quieren apuntar en esa dirección para tratar de señalar a algún culpable. Lo cierto es que Rafael Velasco es otro ejemplo de político que llevaba la política desde lo personal y no supo tener esa piel de paquidermo que recubre a los políticos de raza y que les hace encapsularse en contra de las malas noticias para sobreponerse a ellas. No supo llevarlo, lo llevó muy mal. Es verdad que afectaba a su vida personal, era una información que trascendió que afectaba a su mujer, pero que realmente tampoco tuvo un gran calado. De hecho, aquello no llegó a nada. Sin embargo, le costó la cabeza al que, quién sabe, en ese momento estaba de la terna. Por eso nos preguntamos muchas veces los periodistas, ¿qué había detrás de todo eso para que este hombre diese un paso no atrás, sino 1 kilómetro atrás? Sí, le pesó mucho su vida personal. Tengo que decir que en el libro he tratado de guardar la identidad de todas las personas con las que me he entrevistado, así me lo han pedido ellos, por conservar su anonimato. Pero bueno, es evidente que con todos los principales actores he mantenido contactos, y Rafael Velasco es uno de los que ha sido más reacio a romper ese silencio, porque ha querido romper con aquella vida anterior, le hizo mucho daño en su vida personal y le ha costado romper ese silencio. Y realmente fue, yo creo que una de las causas que más pesó era el desgaste personal que sufrió. Y llama la atención, porque él ya había sido número 2 de las Juventudes Socialistas en toda España, número 1 de las Juventudes en Andalucía, era el vicesecretario general del partido, tenía un cierto recorrido a pesar de que era muy joven, y se le presumía que debía de tener, se había codeado con lo mejor del partido en ese momento, con Luis Pizarro, con José Antonio Griñán. Debía de saber llevar esa armadura, ¿no? Esa piel de paquidermo, pues no supo llevarla. No. Hablas de Rafael Velasco como una persona que no quería romper su silencio. Hasta donde puedas contar,
¿quién crees que te ha contado más cosas y quién crees que ha callado más? Bueno, las personas que están... ¿En quién has encontrado más complicidad, más colaboración? Más colaboración eso también es obvio, ¿no? Los que ya no están en primera fila. Son personas que, cuando uno ve la realidad con el paso del tiempo, se ve de otra manera. Incluso se admiten errores, se admiten ciertos errores, se confiesan ciertos errores del pasado, y las personas que están en el ejercicio del poder o en responsabilidad institucional, por motivos evidentes, son los que tratan de ser más prudentes y tratan de evitar someter al partido al desgaste del que estamos hablando, ¿no? Por las conversaciones que has podido tener con estos dirigentes de primera y segunda fila, o que ya no están en primera línea política, mejor dicho, ¿el rédito de Pedro Sánchez acaba el 20 de diciembre? Yo creo, como te he dicho hace un momento, que el PSOE no ha resuelto su problema de liderazgo, que desde que Pedro Sánchez resultó elegido en el Congreso Federal, por cierto, pues, al que Susana Díaz no quiso aspirar, y hasta que Susana Díaz no anunció que no aspiraba, Pedro Sánchez no presentó su candidatura, no se ha resuelto ese problema de liderazgo porque sigue habiendo dimes y diretes en la prensa y dimes y diretes en los corrillos y en los foros políticos. Si eso es así a día de hoy, que al PSOE no le ha ido tan mal como unos meses atrás en las elecciones, ha recuperado cierto poder autonómico, ¿qué puede pasar si el 20D el resultado no es bueno? Pues yo creo que va a ser insostenible. Ahora, ¿qué es un resultado que se considere que no es bueno? Bueno, pues yo me he hecho mis cuentas. Alfredo Pérez Rubalcaba obtuvo 110 diputados. Fue la peor marca del PSOE en la historia. Dimitió a las pocas horas. La peor marca antes que esa había sido la de Joaquín Almunia, 125 diputados. Dimitió en el momento. Las encuestas le dan al PSOE menos de los 110 diputados y en algunos casos incluso por debajo de 100. Bueno, ya veremos lo que votan los españoles el día 20, pero desde luego yo creo que si está por debajo de 100 diputados es insostenible. Llegas a una conclusión, un denominador común en las entrevistas que mantienes con muchos pesos pesados del partido, y hasta el punto de afirmar que ellos consideran y piensan que solo Susana Díaz puede devolver al PSOE al lugar que nunca debió perder de influencia en la izquierda y en el panorama electoral, ¿no? Sí. ¿Cuánta gente te dice eso? Y si hay de gente que está en primera línea o gente que ya o son víctimas incluso de la propia líder andaluza. Bueno, gente en primera línea la hay, claro que la hay, por supuesto, y no solamente en la vida política. O sea, Susana Díaz recibió fortísimas presiones para que aspirase a liderar el Partido Socialista cuando se convocó aquella suerte de primarias en un congreso que nadie entendió cómo se libró. Era la primera vez que el Partido Socialista elegía a su líder en primarias, pero luego el líder que había sido elegido en primarias tenía que someterse a la votación de los delegados en el Congreso. Recibió fortísimas presiones, y no solamente digo del partido, sino de la flor y nata de la vida económica, social del país. Venga, vamos a hacer una pausa obligada para la publicidad. Volvemos en tan solo 4 minutos con Manuel Pérez Alcázar, autor del libro Delfines y Tiburones, y ya con los analistas que nos acompañan esta noche aquí en A por Todas. Esta noche vamos a por todas con un colega de profesión, con un periodista radiofónico, como decíamos al principio, que estrena su ópera prima, Delfines y Tiburones. Se incorpora Manuel Pérez Alcázar, 3 compañeras de profesión a las que conoce sobradamente. Olga Granado, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, Elena Manzano. Hola. E Isabel Morillo. Bueno, pues todo vuestro, Manuel Pérez Alcázar. Yo tengo una duda, Manolo, y no tiene mucho que ver con el contenido del libro. A mí me gustaría saber si te han puesto muchos reparos, si has recibido muchas llamadas de gente molesta, enfadada, si has sentado mal el libro, si han intentado que no publicaras algo que tú sabías. Pues, pese a lo que podamos pensar, a día de hoy, que el libro todavía... Lleva pocos días, sí. No las ha habido. ¿Y las esperas? Bueno, puede ser, pero bueno, en este mundo ya sabemos que es relativamente frecuente, ¿no?, que te muestren la incomodidad por alguna información, ¿no? Me las espero, estoy preparado para ello, vamos. ¿Y has tenido mucho que callar? ¿Hay cosas que sepas y que no has podido contar porque no las puedes demostrar o porque no las puedes atar bien?
Sí, ha habido cosas que no he contado. Y ha habido cosas que no he contado porque me han parecido excesivamente de mal gusto o de fuera de tono. Hay mucha conversación privada o conversación de barra de bar, ¿no?, que es lo que puede hacer al libro un poco más interesante para el gran lector, y hay algunos apelativos que he evitado porque creo que no aportan más que mal gusto, y he preferido ahorrarlos. Aquí también los ahorras, ¿no? Sí, aquí nos los vamos a ahorrar. Muy bien. Hablabas antes de que tú habías hecho el cálculo de la marca de diputados que en un momento dado forzaría la dimisión del secretario general del Partido Socialista. No sé si has reflexionado también o ves la posibilidad de que no se pueda utilizar esa misma marca por el hecho de que el contexto es diferente. Tenemos dos partidos emergentes que auguran un panorama ya de un juego a 4, no a 2 como hasta ahora. Si eso va a hacer que se midan de otra manera lo que es un éxito o un fracaso. Sí, sobre todo creo que va a haber una cosa que va a matizar mucho el resultado del Partido Socialista, y es qué resultado obtenga el Partido Popular, que sin duda alguna, y tal y cual aventuran las encuestas, va a caer, y va a caer mucho, porque actualmente tiene una cifra récord, tiene 184, me parece, diputados, es el tope que se ha obtenido por un partido en el Congreso, va a caer, sin duda, y mucho. Ahora, hasta dónde caiga el PP, eso puede marcar también como que la cifra del PSOE sea regular, mala o muy mala. Buena ya la veremos. De momento parece que las cosas no pintan demasiado bien. El hecho de que entren otros dos partidos en liza, bueno, pues yo creo que puede influir básicamente en el juego de alianzas, que sumen. Las encuestas parece que dan que es que el PSOE no suma ni con Ciudadanos, que sería la tercera fuerza, con lo cual el resultado pues no sería bueno. Yo creo que sería difícilmente sostenible, como he dicho antes, por debajo de los 100 diputados, y ya ni cuento si además ni suma. Sí, pero imagínate que si sumara, sin ser la fuerza más votada. Hay en el PSOE un convencimiento de determinados sectores que, por encima de todo, hay que acabar con lo que ha habido hasta ahora, con esta política de la derecha, de recortes, y hay que gobernar, es lo importante. En ese contexto hay otras voces del Partido Socialista, entre ellas la de la Secretaría General del Partido Socialista Andaluz, que salvo que sea una cuestión de un empate técnico, no ve razonable que gobernara el Partido Socialista sin ser el más votado. ¿Hasta qué punto crees que va a hacer fuerza, si eso ocurriera, el PSOE andaluz y otros varones que están alineados en esa postura, para que Pedro Sánchez no forme gobierno y, por tanto, abriera las puertas a la entrada de un sucesor, ¿no?, en el cargo? Hombre, yo creo que hay varias posibles alianzas que para el PSOE andaluz serían muy incómodas. Es un Partido Socialista gobernando en Madrid con Podemos, por ejemplo. También sería curioso ver cómo sería un gobierno del Partido Popular con Ciudadanos, teniendo en cuenta que aquí, hombre, no se gobierna con Ciudadanos, pero bueno... Casi. Bueno, sí, efectivamente. Casi. Entonces, eso también sería curioso de ver cómo se llevaría adelante. Hombre, yo creo, lo creo sinceramente, que el Partido Socialista de Andalucía está trabajando para ganar las elecciones. De hecho, ahora mismo, donde se están haciendo más actos preelectorales de campaña es en Andalucía. Ahora, ¿qué va a pasar el día 20? Pues yo estoy convencido de que como el resultado no sea el que debe de ser para que un líder se consolide, y que es que un líder, hace unos días lo decía en otra entrevista, un líder político se consolida cuando gana elecciones. Por muy discutido que sea, remitámonos a quien queramos, Rajoy fue un líder discutidísimo en su partido, fue ganar las elecciones, bueno, sigue teniendo críticos, pero los críticos ya son menos críticos. Griñán consiguió mantener el gobierno, tenía críticos, sí, pero ya tu fuerza es menor. Sí. Si gana las elecciones o consigue gobernar Pedro Sánchez, pues evidentemente tiene voces críticas dentro del partido, pero esas voces críticas ya perderían mucha fuerza. Lo que pasa es que las encuestas de momento no van diciendo eso. Otra cosa es que se cumplan las encuestas. Sí, Manolo, enhorabuena por tu libro. Gracias. Sé que has trabajado muchísimo y además es un libro muy interesante que a mí personalmente cuando me lo he leído me ha enganchado, y hay una cosa muy importante que es que te permite ver los hechos que trabajamos en el día a día con perspectiva y muchas veces pues te cambia lo que tenías en la cabeza o ves otros puntos de vista en los que no habías reparado, ¿no? La última parte del libro
que ya está más enfocada pues a lo que ha sido la relación de Susana Díaz con Pedro Sánchez. También me parece muy interesante. No te voy a preguntar directamente si ves a Susana Díaz en Madrid en fecha reciente, porque eso creo que todavía no lo sabe nadie, pero sí, cuando Susana Díaz accedió a la Secretaría General del PSOE andaluz, insistió mucho en que ella venía a coser el partido, a crear unidad, a restañar heridas, a trabajar todos juntos. ¿Crees que Susana Díaz ha cumplido ese papel de coser internamente las heridas internas, o todavía hay heridas abiertas, o se han abierto nuevas heridas? No sé. Fíjate, si lo miramos en perspectiva, sin duda, el partido estaba roto. El partido, la relación de José Antonio Griñán con sus antecesores fue terrible. Estaba totalmente desunido. El partido estaba partido, cuando menos, en dos. Pero es que además José Antonio Griñán mantuvo un pulso durísimo con la Ejecutiva Federal. También estaba roto. Cuando llegó Susana Díaz consiguió restañar esas heridas. Sí, lo consiguió. En el primer momento lo consiguió. Y unió tanto a unos como a otros. Incluso a los desencantados, que el PSOE los tenía por cientos. La vieron como el ave fénix. Lo que pasa es que las luchas intestinas del PSOE, de las que antes hablaba con Fernando, que no terminan de cesar nunca, pues van descosiendo por otro lado, se van rompiendo las costuras por otro lado. Y también ha habido, y en el libro aparece, tú que lo has leído lo sabes, como quien en un primer momento le dio su respaldo, su favor y su apoyo a Susana Díaz, luego no vio con muy buenos ojos que no se terminase de apuntalar el liderazgo de Pedro Sánchez. Pues sí, claro que ahora ha habido esa tensión, y esa tensión está ahí, ¿eh? Y precisamente una de las que ha descosido, la ha podido descoser ella con su líder general, con Pedro Sánchez. O sea, ¿te referías a eso, a que es ella la que ha abierto otra herida al no respaldar sin fisura a Pedro Sánchez? O... Bueno, es que esa es la sensación que da, y por eso te preguntaba antes que hay cosas que los periodistas a veces no podemos demostrar blanco sobre negro, porque la mala relación es evidente. No podemos decir dónde, no sé si tú puedes, yo personalmente no puedo decir en qué momento empezaron a romperse tanto esas relaciones, pero es evidente, lo hemos visto en muchos mítines, se han llegado hasta dar la espalda físicamente, y me hace mucha gracia la portada porque la foto es un editorial. Vamos, ella agarrándole por el brazo, él parece que se resiste, ella es la que domina la escena. En fin, ¿qué nos puedes contar de esa relación entre los dos líderes? Bueno, la relación entre ellos personalmente nunca ha sido buena ni mala. Realmente Pedro Sánchez llega efectivamente a la Secretaría General del Partido Socialista, entre otras muchas cosas, porque Susana Díaz decide no aspirar. Él no presenta su candidatura hasta que Susana Díaz no toma la decisión de anunciar que no va a aspirar. Es ese mismo día, en una entrevista que concede Susana Díaz a la cadena SER, anuncia que no aspirará a las primarias, y ese mismo día Pedro Sánchez dice, como ya Susana Díaz ha desistido, entonces yo sí me presento. Y se vale de... esa situación le viene muy bien, porque Susana Díaz llevaba un séquito de seguidores que estaba dispuesto a llevarla en volandas hasta Madrid. Ese séquito de seguidores se siente huérfano y... arremete contra el que cree que es el causante de que Susana Díaz desista, que es Eduardo Madina. Eduardo Madina es el que con sus declaraciones fuerza que haya unas primarias, y es lo que todo el mundo entiende que provoca que Susana Díaz desista de aspirar a una lucha fratricida entre candidatos por la Secretaría General. Entonces, ese viraje de los apoyos de Susana Díaz hacia el candidato que se opone a Madina beneficia a Pedro Sánchez, pero eso no quiere decir que Susana Díaz estuviera con Pedro Sánchez. Entonces no es que esté arrepentida de haber, porque, verás, no apoya a Pedro Sánchez. Si Susana Díaz no llega a decir vamos a apoyar a Pedro Sánchez, el PSOE andaluz no sale tan en masa y ni es tan determinante en la victoria de Pedro Sánchez. ¿Está arrepentida? Bueno, yo no estoy tan seguro de que hubiera una orden taxativa para que hubiera un apoyo a Pedro Sánchez. Lo que sí creo es que ese desencanto que se produjo y que se pagó las consecuencias Eduardo Madina, por ejemplo, benefició a Pedro Sánchez y se dejó llevar. O sea, a la ejecutiva del PSOE regional le pareció bien, o no sé si el menos malo de los candidatos, la menos mala de las opciones, pero eso no significó un apoyo incondicional. De hecho, en ningún momento pública y oficialmente Susana Díaz dijo que apoyase a Pedro Sánchez como candidato. Quiso mantener una neutralidad activa.
Como la que mantuvo Griñán con Carmen Chacón, ¿no? Entonces, en ningún momento lo apoya. Luego, eso sí, una vez que sale elegido, pues cierre de filas, el cierre de filas que todo el mundo conoce, que se produce en todos los congresos de cualquier partido, todos con Pedro Sánchez. Estaba sometido a los 100 días de gracia, que yo digo en el libro, no se llegan a conceder 100 días, porque antes de los 100 días ya empiezan las disensiones por muchos motivos. Uno de ellos es por cómo gestiona la política de comunicación Pedro Sánchez. Es uno de los primeros motivos, y luego por otra serie de decisiones, como es el hecho de tratar de crear funerales de Estado para las víctimas de la violencia de género, etc. Son decisiones que aquí no se entienden, que además no se consensúan. El PSOE andaluz está acostumbrado a que desde Madrid las decisiones de escalado y de peso se sometan primero a consulta. Y eso de que el nuevo secretario general volase solo con ese tipo de decisiones no se entendía nada bien. Y en esta relación, por decirlo de manera suave, distante, entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, ¿qué papel juega Felipe González? ¿Qué has podido saber del expresidente? Bueno, Felipe González es uno de los pesos pesados del partido que desde muy temprano apoya a Susana Díaz. Se vuelca con Susana Díaz, aunque en un principio él tiene unas declaraciones cuando Susana Díaz sale elegida como candidata a la sucesión de Griñán, en otra suerte de primarias también un poco extrañas que se celebraron en Andalucía, y él viene a decir algo así como no la conozco. No la conozco, no es de mi generación, sí. Sí hay que decir que Susana Díaz es una persona muy hábil, y en el mejor sentido de la palabra, porque también me han tratado de afear. ¿Por qué le llamas hábil? Bueno, pues se le dice político hábil, que digo yo, a Gaspar Zarrías o a Alfonso Guerra, parece que le estamos piropeando, pero si se dice una mujer parece que no. Pues sí, yo creo que es una mujer que sabe nadar muy bien en las aguas de la política, y supo reconducir rápidamente esa relación. Rápidamente fue ella la que tomó la iniciativa, se puso en contacto con Felipe González y consiguió el favor de Felipe González. Yo creo que no fue demasiado bien visto que se sometiese a tensión permanente el liderazgo de Pedro Sánchez, y eso nos gustó, y nos gustó a Felipe González en su momento, a Manuel Chávez, que incluso lo verbalizó. Eso son declaraciones están publicadas porque las hizo él en los dos lo verbalizaron del Congreso de los Diputados, y entonces eso sí hizo que la relación de Susana Díaz con estos otros grandes líderes del partido pues haya sido de guayanesca, ¿no? De ida y vuelta, ¿no? El libro lo presentas el 20 de diciembre, el 2 de diciembre, el día de la campaña, el 3 de diciembre. El 3 de diciembre. El día en que empieza la campaña. ¿Tú crees que Pedro Sánchez y Susana Díaz llevarán en su autobús electoral el libro? A mí me gustaría que lo llevaran Pedro Sánchez, Susana Díaz y el resto de candidatos de otros partidos. Yo creo que puede ilustrar a mucho de cómo es la vida política. Ahora no sé si lo comprarán o no lo comprarán, no lo sé. Supongo que por ser campaña no contarás con mucha presencia de primera fila del Partido Socialista, ¿no? Claro, la fecha es muy pertinente en lo comercial, pero en lo político no. Los he invitado a todos ellos. Bueno, me gustaría que pudieran asistir, están disculpados la gran mayoría, pero bueno, es un libro que está hecho, ya me conocéis todos, soy periodista, está hecho por un periodista, no pretende librar cuitas políticas de nadie, si ellos las tienen, allá ellos, y entonces lo que he creído más oportuno es que me presente pues un periodista, ¿no? He buscado un periodista de veterano que aunque trabaja en Madrid pues tiene origen gaditano, como es Pepe Oneto, y espero que haya muchos compañeros como vosotros, que también estaréis trabajando ese día, pero bueno. Ese mal lo tienen muchos, lo padecemos los periodistas y lo tienen casi todos los políticos. Cuando hay guerras internas en los partidos, ellos forman sus bandos, son sus familias, y siempre tienden a catalogar a los periodistas en uno u otro bando. Es decir, si tú eres de Andalucía, pues eres de Susana Díaz, si eres has sido más veterano, pues eres de la vieja guardia de Manuel Chávez. Eso es algo que es muy difícil que los periodistas nos quitemos, porque es verdad que no entienden que nosotros ejercemos es una labor de periodistas de contar cosas y no de intentar beneficiar o dañar a alguien electoralmente. No sé si a lo mejor tú también has sentido esa presión, ¿no? Que te hayan... Sí, fíjate que sí, presión como tal a lo mejor no, pero sí que, claro, yo percibía que muchas de las cosas que me contaban en esas entrevistas que he mantenido iban intencionadas. Bueno, los que somos periodistas sabemos que el ABC de esto es contrastar, ¿no? Si me cuentan algo que afecta a un tercero, pues es tan sencillo como irme a hablar con ese tercero
Y luego cuando cruzas, pues quitas la paja y se queda el grano. Pero sí, claro que ha habido gente que ha tratado de intencionadamente contar cosas para beneficio propio, claro. ¿Y te quedas con la sensación de que en la política en general y en particular en el PSOE hay demasiadas puñaladas traperas para conseguir lo que uno quiere, el objetivo personal de cada uno? Te lo pregunto porque, bueno, ya te he comentado antes en privado que no me ha dado tiempo a leerme el libro, pero en los primeros capítulos, en los primeros pasajes, me ha llamado un poco la atención. Yo lo viví como periodista, todavía eran mis primeros años, pero no conocía tantos detalles como los que tú cuentas cuando se baraja la opción de Mar Moreno. Entonces, bueno, es una de las candidatas que se barajaban, se la juegan, entre comillas, por detrás, hay gente que la defiende, gente que lucha para que no sea ella en ningún momento la que se posicione como posible sucesora de Griñán, bueno, y de Chávez. No sé si tienes la sensación de que hay demasiadas puñaladas traperas o esto pasa en todos los partidos, esto es lo normal y la gente tiene que aceptarlo. El libro es del PSOE y del PSOE puedo hablar y digo que sí. En el resto sé lo que sé de mi trabajo cotidiano y creo que también. Pero es que además la vida se repite. Y si comparamos los personajes, cuando se lea el libro, uno puede ver que Manuel Chávez sufrió en sus propias carnes lo que luego le pasó a él en otra posición. Manuel Chávez llegó a Andalucía y se le calificó como el candidato a palos. No quería ser candidato a la presidencia de la Junta porque, entre otras cosas, tenía que quitar a una persona que era su amigo, que era José Rodríguez de la Borbolla. Llega aquí alentado por Alfonso Guerra para tratar de acabar en las intestinas guerras de renovadores y guerristas. Y una vez que está aquí, se convierte en el candidato de los renovadores. Se enfrenta a Alfonso Guerra y desde entonces la relación de Manolo Chávez y Alfonso Guerra es terrorífica. Y hay alguna anécdota que también aparece en el libro de Alfonso Guerra haciéndole juego sucio a Manolo Chávez en las campañas, en los mítines. Años más tarde, Chávez trata de pilotar su relevo, como ya hizo Alfonso Guerra con él mismo, poniendo a José Antonio Griñán, que al final y a la postre pues hace lo mismo que hizo Chávez en su momento. No, yo no voy a estar tutelado. Yo vengo a nadar en mi propio barco, a navegar en mi propio barco, y eso supone una segunda guerra que repite el episodio de la primera. Y en la vida, creo que digo en el prólogo algo así como que para que surja un nuevo líder hay que matar al anterior. ¿No? Sí, el anterior bueno, morir, el clásico de matar al padre. De todas maneras, en un contexto yo creo aquí diferente, o por lo menos que lo ponía fácil, porque antes hacía referencia, lo haces en el libro, a esa generación de 40, 50 años que se saltaron, ¿vale? Con con el relevo hacia Susana Díaz, pero los nombres que dabas, lo estábamos comentando, claro, es que eran un contexto de gente que de alguna manera estaba señalada en el caso ERE, ¿no? Bueno, en ese momento todavía no. No se sabía, ¿no? Bueno, en ese momento todavía no. Pero no estaba en el sumario, pero se veía venir. Te quiero decir que eso también ha sido un coste muy elevado para el PSOE. Digamos que en cierta medida apostar por Susana Díaz casi fue una manera de salvar al partido, ¿no? En ese sentido. No sé si has tenido esa sensación o... No, fíjate que no. Yo, el caso ERE, que efectivamente algunos de las personas que se barajaron como posibles delfines, si lo llevamos a largo del libro, pues hemos dado el nombre de María del Mar Moreno, Francisco Vallejo, Martín Soler, se barajó en aquel momento. Sí es verdad que algunos luego se han visto señalados. Bueno, Mar Moreno ha quedado de momento exculpada, pero bueno, pero en aquel momento no, en aquel momento todavía el caso estaba muy incipiente. No fue el motivo. El motivo era que para Griñán no eran las personas llamadas a pilotar el partido. Él estaba convencido que había que hacer una renovación, que el partido había que oxigenarlo de verdad, que había que buscar a gente nueva. Y después de tener en la balanza, como decías, como cuentas, a Mario Jiménez, a Susana Díaz, ¿crees que, pese a lo que terminó ocurriendo, él lo asumió eso y es consciente de que hizo una buena elección o no? No sé si eso te lo ha llegado a contar o se lo has preguntado. Yo creo que él sí está convencido de que fue un acierto. De hecho, Griñán, que ha tenido cerrados detractores dentro del partido, esos detractores han acabado alabando la decisión que tuvo al dos grandes aciertos. Uno, retrasar las elecciones, o mejor dicho, no adelantarlas, y el otro, la sucesión. Porque en aquel momento sí cosió. La llegada de Susana Díaz supuso un liderazgo indiscutible.
Yo creo que él no se ha arrepentido de eso, de que él está convencido de que acertó en la persona. Otra cosa es que algunas de las decisiones que luego se hayan tomado le haya gustado más o menos. Lo que sí creo que a lo mejor, no sé si comparte esta percepción, Griñán tiene la sensación de que debió decir que no, que él desde el primer momento le dijo que no a Chávez, fueron unos meses los que estuvieron tratando de convencerlo y quizás él en su balance por lo atormentado que han sido los últimos años, quizás o cuando habla o te transmite esa sensación de que quizás él debió decir que no era la persona para suceder a Chávez, ¿no? Bueno, esto lo vamos a aprovechar que estoy entre amigos para contar una cosa que no está en el libro. Muy bien, muy bien. Lo sabía. Sí, efectivamente, Griñán en algún momento reciente de su vida ha pensado que no debió aceptar, no está en el libro porque me he enterado después, no debió aceptar la presidencia de la Junta, incluso lo ha pasado tan mal que ha llegado a confesar que no debería de haber entrado en política, es más, que no debería de haber llegado a Andalucía cuando él llegó, porque él... De hecho, tú cuentas que estuvo a punto de irse cuando lo rescataron otra vez. Sí, lo rescató José Antonio Griñán, él tenía una vida profesional apegada al derecho laboral, era inspector de trabajo, y había acabado su etapa, era un político de la transición había acabado con la llegada de Zapatero y él pensaba pues que en ese momento acababa su vida política y se reincorporaba a la vida profesional. Y es Manuel Chávez, como amigo, quien le insiste hasta la saciedad y lo rescata y lo trae como consejero de Economía. Ese momento él se ha arrepentido de haberlo aceptado. Él pensó que debería de haber cortado ahí. Ya ha conseguido Isabel el titular. Bueno, pues repetimos. El día 3 de diciembre en Madrid, Delfines y Tiburones. ¿Presentación dónde? Casa del Libro, Gran Vía. Allí espero a todo el que quiera venir. Me gustaría que pudierais venir todos vosotros a las 7:30 de la tarde. Estaremos seguro en pensamiento contigo, Manolo. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches y mucha suerte. Gracias a vosotros. Venga, 4 minutos de publicidad y volvemos y analizamos la actualidad diaria en compañía de Olga Granado, de Elena Manzano y de Isabel Morillo. Tiempo ahora de tertulia a partir de las 12 de la medianoche en compañía de Olga Granado, de Elena Manzano y de Isabel Morillo. Ha comenzado el desembarco de dirigentes populares, socialistas, a Andalucía. Bueno, ha comenzado no, porque llevan ya varios días llegando y en varias ocasiones. Es la tercera ocasión, la tercera vez que ha venido el presidente del Gobierno, presidente del Partido Popular y candidato a la reelección, Mariano Rajoy, quien nos ha dejado un mensaje ya repetido en los últimos días por los líderes andaluces y que evidencian cuáles van a ser las líneas cardinales del Partido Popular en esta campaña electoral, al menos en nuestra comunidad autónoma. Por un lado, lo decía Rajoy, he ayudado mucho a Andalucía. Ayer decía Loles López, la secretaria general del PP andaluz, que es el presidente más andalucista que más se ha volcado con nuestra tierra. Hoy, Mariano Rajoy decía lo siguiente. Hemos apostado por Andalucía, como aquí se ha dicho, más de 2.500 millones en 5 ejercicios presupuestarios en la provincia de Sevilla. Hemos ayudado a la Junta, porque era necesario y conveniente, para poder pagar a los proveedores de la propia Administración autonómica y también para atender sus vencimientos de deuda, y lo seguiremos haciendo en el futuro, porque es necesario, es lo que conviene a España, es obligado y porque nosotros queremos que en Andalucía las cosas vayan cada vez mejor, porque eso será bueno para los andaluces, españoles y para el conjunto de España. Seguiremos apostando por Andalucía. No está ni de lejos de acuerdo la Junta de Andalucía con esta afirmación de Mariano Rajoy, se siente de hecho maltratada, pero eso es otro debate del que hablaremos más tarde, porque el segundo mensaje en el que el Partido Popular se vuelca es si Pedro Sánchez quiere el mismo modelo para España que hay en Andalucía, paro y corrupción. Juan Manuel Moreno. Y le estoy oyendo yo al secretario general de los socialistas españoles decir en Andalucía que su modelo para España es el modelo de la señora Díaz. Bien, ya empezamos a ver donde nos quieren llevar el Partido Socialista en España. O sea, que el secretario general de los socialistas españoles quiere el modelo económico que hemos tenido en Andalucía, de la tasa de desempleo más alta de todas las regiones de Europa, llevarla al conjunto de España.
Bueno, pues más allá de los mensajes nacionales y de los asuntos internacionales y de calado sobre Cataluña, sobre el terrorismo yihadista, sobre la economía, la corrupción, en Andalucía parece, no sé si compartís vosotros esa reflexión, que estos van a ser los dos mensajes cardinales que va a lanzar el PP en Andalucía. Hombre, yo creo que Rajoy ha dejado muy claro hoy en su acto aquí en Tomares, pues que su mensaje económico de solamente el PP, la continuidad de las políticas del PP puede conseguir que la economía española siga funcionando. Ha llegado a prometer, creo que han sido 2 millones de empleos para la próxima legislatura, absolutamente convencido de que sus políticas económicas son las únicas políticas posibles, advirtiendo contra los experimentos, en alusión a Ciudadanos, ¿no? Y bueno, que también ha avanzado que habrá una reforma fiscal o que prometerán una nueva rebaja fiscal, como la que prometieron en 2011, que por cierto incumplieron nada más llegar al gobierno, ¿no? Y después pues él se siente muy cómodo y en eso centra los mensajes, la garantía de presentarse el presidente del gobierno como garante de la unidad de España frente a Cataluña y garante de la seguridad de los españoles frente a la amenaza yihadista, dejando además pues muy claro que acudirá al Parlamento si va a tomar alguna decisión nueva en política antiterrorista. Esto beneficia electoralmente al PP, el propio PSOE lo sabe y de hecho Susana Díaz en su mensaje, en su meeting o en su acto de esta tarde se ha dedicado a dejarle muy claro a sus cuadros orgánicos, a sus alcaldes y a sus concejales del PSOE de Sevilla que le tienen que hacer que haya campaña, porque ahora mismo prácticamente es imposible colar mensajes de campaña. Todo Cataluña y todo lo que está ocurriendo después de los atentados de París está solapando cualquier debate sobre dependencia, educación, derechos sociales, sanidad pública, en fin, que de eso es de lo que quieren hablar los socialistas, ¿no? Y bueno, creo que el PP, contra todo pronóstico, está llevando la rienda de la precampaña electoral y eso, pues, a quien beneficia, sin duda, es al PP, ¿no? Es que los dos ejes en los que han incidido no solamente Mariano Rajoy, sino todos los intervinientes hoy en el acto en Tomares, han sido la gran amenaza de Europa, el yihadismo, la amenaza de España de la ruptura y el mensaje del Partido Popular, contando y clamando la unidad del resto de los partidos, cosa que ha dicho permanentemente, bueno, lo han dicho todos, es donde quiere todo, mientras está hablando de todo eso, que es donde el PP se siente fuerte y cree que puede arañar más votos porque venden precisamente somos solventes, somos serios, tenemos contundencia cuando es necesario, ¿no? Con frases del tipo la ley no se la va a saltar nadie, faltaría más en el caso de Cataluña, o haré lo que tenga que hacer en la lucha contra el terrorismo. Eso es lo que ellos quieren orientar toda la precampaña como una manera también de no hablar de la gestión, porque lo único que se dice de gestión es hemos salvado a España del rescate, hemos evitado que España caiga en manos de terceros, que es el único argumento que suelta el Partido Popular, pero no entra, por ejemplo, a hablar. Sí, hemos creado, decía, 1 millón de empleos entre 2014 y 2015 y quería mantener esa media de 500.000 empleos al año para prometer los 2 millones en los próximos 4 años. Pero no entramos, por ejemplo, a hablar el coste que ha tenido eso, el coste que han tenido otras políticas y el tipo de empleo que está creando, que es hacia donde, por supuesto, las otras fuerzas quieren orientar el debate. Y luego la clave del discurso del miedo, es que no falta el discurso del miedo a, ojo, yo soy garantía de esto, pero ¿qué van a hacer los otros? Tanto los emergentes, lo que puede ser Podemos o lo que puede ser Ciudadanos, pero también qué va a hacer el Partido Socialista, que fijaros que hizo, y ahí es donde ha hecho alusión a la inexperiencia de José Luis Rodríguez Zapatero, sin citarlo, del último gobierno socialista, lo que dejó, cómo se encontró España, y en eso incide, en el discurso del miedo, el PP no va a escatimar, por lo menos yo tenía esa sensación hoy en el acto. Hombre, es que además Rajoy, en otras intervenciones que le hemos escuchado aquí en Andalucía, pues había una parte de he tomado medidas impopulares, pero no me ha quedado otro remedio, la herencia recibida. Ya es que esa parte él la obvia, es decir, las políticas impopulares que han adoptado y que iban en contra de su propio programa electoral, hoy, en el acto de hoy, han aparecido levemente porque José Luis Sanz ha hecho una mención en ese sentido, no recuerdo literalmente lo que ha dicho, pero es que Rajoy ya ni se para en intentar explicar a la gente
por qué ha tomado esas políticas, ¿no? Pero eso yo creo que es porque sucedió hace mucho tiempo y queda muy atrás. Ellos tuvieron la habilidad, si queréis llamarlo así, o la estrategia política de tomar las medidas más duras al principio de la legislatura para poder hacer ahora lo que están haciendo. Sí, pero los que es un damnificados anuncio son del electoralista. presente, ¿eh? Sí, bueno, pero al resto, en la memoria, se nos puede escapar o nos puede quedar más lejano que lo que hagan ahora. Y eso hila con que estoy completamente de acuerdo que ahora lo que tiene más peso es el tema del terrorismo yihadista, no por voluntad propia, sino porque ha irrumpido de esta manera en la precampaña de las elecciones españolas. Y segundo, el problema catalán, que por supuesto sí estaba, era mucho más previsible y estaba en el panorama político y en el calendario. Y una cosa que yo creo que no está ayudando tampoco para el PSOE, según se queja el propio PSOE, es que la presidenta esté todo el día hablando del asunto catalán y hablando del problema que hay ahora mismo de entendimiento, la falta de entendimiento. Yo no digo que una presidenta de la Junta no tenga ni mucho menos que opinar, pero si está continuamente en la escena nacional opinando y hablando de este asunto, están consiguiendo de lo que ellos mismos critican, que es que la campaña se esté centrando en Cataluña y no se esté hablando de los problemas que se hayan podido generar en estos 4 años, de cómo es el empleo que se ha creado, porque por supuesto hay que hablar, se ha creado 1 millón de empleos, pero ¿qué tipo de empleo? ¿Con qué duración? Si son precarios, si no lo son, si la mayoría afectan a los sectores que más lo necesitan, a las mujeres, a los, en fin, a los dependientes. Quiero decir que el PSOE ha caído, desde mi humilde punto de vista, en su propia trampa con el tema de Cataluña. Pero, ¿qué puede hacer el PSOE? Pregunto. Evidentemente Centrar le ha dado el el apoyo, tema, como no podía ser de otra manera, en el terrorismo yihadista. Yo no discuto el contenido del mensaje del PSOE, y en Cataluña con el gobierno, ¿no? Yo no discuto ni Pero estoy hablando del contenido del mensaje que quiere lanzar el PSOE sobre Cataluña. Yo digo que se están excediendo desde el PSOE andaluz y en concreto desde la presidencia porque está usurpando, entre comillas, el papel de Pedro Sánchez. Susana Díaz está hablando demasiado de Cataluña. Lo opino como espectadora y como consumidora de la información política de Andalucía. ¿Vosotros a vuestros amigos no les escucháis decir que están hartos de oír hablar de Cataluña? No digo que no sea un problema importante, por supuesto que lo es, pero porque tenemos que estar todo el día con la cantidad de problemas que hay en Andalucía y en el resto del país. Es que se está centrando la precampaña en Cataluña y, por supuesto, ahora en los terrorismos yihadistas, que lógicamente pues también habrá que diseñar una estrategia de futuro porque España activamente o pasivamente además, tendrá mucho que centramos la campaña en 2 asuntos en los que hay un mayor consenso, digamos, en el territorio, ¿no? Entre los grandes partidos hay un consenso en cuanto a lo que es la lucha contra el yihadismo y en la defensa de la unidad de España, en el tema de la soberanía que reclama una parte de Cataluña. Y en eso hay un consenso, nos centramos en eso y no hablamos del resto. Estoy totalmente de acuerdo. Yo de todas maneras una cosa que se ha comentado hoy bastante era el escenario curioso, ¿no? Que había elegido Mariano Rajoy para la visita de hoy en Sevilla. Bueno, ha estado ya en las 8 provincias de septiembre, contando las inauguraciones que hizo. La primera era del puente de Cádiz, él mismo las ha enumerado. Y porque, claro, era Tomares, ¿no? Un sitio donde el Partido Popular gobierna con mayoría absoluta, tiene varias alcaldías, incluso alguna mayor, como Carmona en la provincia de Sevilla, pero bueno, digamos que es un corazón del Aljarafe donde ellos pueden arañar más votos, ¿no? Pero era curioso, ¿no? Porque era ver a ese José Luis Sanz que vimos hace no mucho tiempo defenestrado, arrinconado dentro del Partido Popular por sus aspiraciones no apoyado por Mariano Rajoy, por supuesto, a la presidencia del partido. Apartado, de hecho, por Mariano Rajoy. Efectivamente, además con el agravante que tenía entonces de estar inmerso en un proceso abierto en el Supremo por una contratación en el Ayuntamiento que auguraban que iba a terminar imputado, fue archivada la causa. Pues como hoy ha estado de anfitrión, ha sido el que ha abierto el acto y allí estaban paseando, ¿no? por el municipio y ha sido una estampa curiosa, la verdad. Una estampa que, por cierto, comentaba esta tarde Susana Díaz en el meeting, hacía el chiste diciendo, claro, es el único sitio donde puede ir el Partido Popular, que seguramente no querrían ir allí, pero es el único sitio donde podían ir y ahí está la fortaleza precisamente del Partido Socialista. Del meeting o del acto de Susana Díaz, ¿con qué te quedaría? Pues yo creo que es un acto claramente diseñado para contraprogramar a Rajoy en la provincia de Sevilla, ¿no? En el que Susana Díaz ha dejado claro
el poderío que tiene el PSOE de Sevilla, que verdaderamente lo gana todo, ¿no? Ella ha tomado la palabra del candidato o del número 1 de la lista en el Congreso, de Antonio Prada, diciendo: ¿sabes, Antonio, que vas a ser el socialista que más votos reciba de toda España? Y creo que es presuntuoso, quizás, os suena presuntuoso, pero es que es una realidad, es que posiblemente los resultados que obtenga el PSOE de Sevilla no los tengan en ninguna otra provincia, ¿no? Y efectivamente ella, aunque coincido con Elena en que ella misma, por colarse en el debate nacional y por estar por encima de Pedro Sánchez en determinados debates como Cataluña, ha alimentado mucho todo el tema de la unidad de España, aparte de que es un tema que a ella le va muy bien y en el que se siente muy cómoda. En el acto de hoy sí que le ha dejado claro a lo suyo, y además era como una especie de dando instrucciones o no sé, o arengando a sus filas, efectivamente. Basta ya, hay unidad en torno a esos dos temas, en torno al terrorismo yihadista y en torno a Cataluña, pero tenemos que conseguir darle la campaña a Rajoy, porque Rajoy no quiere campaña, está tapado, escondido detrás de Soraya Sáenz de Santamaría, aprovechando pues que hoy hemos conocido que habrá un debate el 7 de diciembre en Antena 3, que se emitirá en simultáneo en La Sexta. Irá Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Iglesias, y por el PP irá Soraya Sáenz de Santamaría, que bueno, no sé qué sentido tiene cuando ella no es la candidata, ¿no? Y bueno, y ha machacado mucho eso. Cuidado, porque solamente el PSOE andaluz y el PSOE de Sevilla puede dar un vuelco a esta situación, y en nuestra mano está darle la campaña a Rajoy, porque el PP no quiere campaña, y yo creo que en eso se van a centrar, ¿no? Bueno, nos quedan pocos minutos y me gustaría que comentaseis, aunque fuese brevemente, dos asuntos. Mañana es el día, dos asuntos, por cierto, capitales. Fundamentalmente el que planteamos en adelante. Mañana es el Día Internacional contra la Violencia de Género. En Andalucía han sido asesinadas en lo que llevamos de año 10 mujeres. Solo 2 de ellas habían presentado denuncias previas. Y hoy el Observatorio contra la Violencia de Género ha hecho un repaso, un balance de los últimos 10 años, en el que llama la atención algunos datos. Y sí me gustaría que reflexionaseis sobre estos 4 datos, estas luces y sombras que ha manejado el Observatorio contra la Violencia de Género. Un 80% de las víctimas siguen sin atreverse a denunciar, y solo el 60% de las denuncias acaban en condena. Sí es cierto que hay más mujeres que denuncian y que hay más condenas para sus maltratadores, pero un 80% de las víctimas sigue sin atreverse a denunciar. Es algo escalofriante. Y un 60% de las denuncias no acaban en condenas. ¿Qué os parece? Bueno, eso del 80%, que el 80% no denuncian, indican que queda muchísimo trabajo por hacer, y erradicar totalmente mensajes del tipo las denuncias falsas, que cada X tiempo la sociedad machista en la que vivimos, cuando son solamente el 0,01% de las denuncias que se presentan son falsas, se saca ese mensaje. Entonces, yo creo que hay que incidir todavía mucho, porque en el tema de la igualdad quizás hemos atacado mucho las desigualdades en superficie, las que se ven, pero no hemos ahondado en otro tipo de causas más profundas, ¿no? En cómo se educa desde la infancia en una sociedad machista, porque es que son las raíces luego de la violencia de género, no tienen otra explicación que una creencia del hombre por encima de la mujer, de posesión, y es lo que termina derivando luego en los crímenes violentos. Por eso yo creo que hay que incidir todavía muchísimo. La verdad es que los datos son escalofriantes, y también otro que hemos conocido es que en los últimos 10 años se han impuesto 45.000 órdenes de alejamiento en Andalucía. Eso supone 12 al día. Entonces, que haya 12 mujeres que al día no solo se sienten amenazadas, sino que un juez ha estimado que tiene motivos para que el marido no se acerque, o la pareja o la expareja no se acerque a ella, es muy duro, ¿eh? Es que probablemente conozcamos o tengamos cerca casos que, mejor dicho, que no conocemos, o que no tenemos la sospecha de que están padeciéndolo, porque lamentablemente es una lacra social que se le tiene mucha vergüenza a quien la padece, y yo lo comprendo, porque además es un machaque psicológico el que padecen antes de la agresión física, y es un tema muy, muy complicado, del que a mí ya me cansan los pactos, un pacto de Estado, no, mejor un pacto primero en Andalucía, no, pero ¿y quién tiene la solución? Si realmente, por mucho que hacen y por más dinero,
Parece que lo que hay que atacar es la educación y a los niños desde muy pequeños, para que luego no veamos como hay informes de juventud que reconocen, como ya hemos comentado otras veces, que son celosos, que son posesivos, que controlan el móvil de sus parejas. Es el dato más alarmante. Es que eso es el kit de la cuestión. Pensamos que esos roles eran de otras generaciones y que se iban a acabar. Se reproduce el machismo y el rol de dominación del hombre sobre la mujer en edades en las que por generación, por educación, es decir, de los 16 a los 25 años, hoy en día en España no deberían de darse esos datos de percepción de superioridad del hombre sobre la mujer, o de la propia mujer sentir que porque el novio, su pareja, porque a esa edad no sé si se puede tener novio, pues que sea normal, pues que te controle con quién estás, que te mire el móvil, que te diga lo que te tiene que poner. Si le vigilas porque tienen mucho interés y porque las quieren y porque... Y si no, no te quiere. Pero de todas maneras, cuando se habla de las denuncias, sí es cierto que cuando decimos, y no había denunciado antes, no, hay que evitar siempre caer en el riesgo de la doble victimización, ¿no? En este caso de la fallecida, porque si no da la sensación de decir, y no había denunciado, encima no había denunciado, ¿no? Sí, que hay que hacer el ejercicio contrario, ¿no? De llamar a todas esas mujeres que están en riesgo y que no se han atrevido a denunciar, a dar el paso, ¿no? Que no quede simplemente en, y no había denunciado, no había denuncias previas, ¿no? Para evitar... Y yo creo que también tenemos que, porque todo esto al final transmitimos mucho pesimismo, porque la verdad que los datos y la realidad y el número de muertes de este año es para que transmitamos pesimismo y no otra cosa, ¿no? Pero también hay que poner el foco en que la violencia de género tiene salida, es decir, hay mujeres que te sientas con ellas y te cuentan su historia, son historias terroríficas, pero de la violencia de género se sale. Y en eso es en lo que todos tenemos que, me da igual que sea un pacto político, de Estado, de lo que sea, que la culpa sea de los medios de comunicación, que sean de las familias, de las casas, de la educación, de los colegios, de lo que quiera. Yo creo que es cuestión de todos, ¿no? Pero que hay que empujar en la dirección de que esto no es una lacra y un castigo que está sobre nuestras cabezas y de lo que no se puede salir. Es que sí que hay salida, porque hay mujeres, afortunadamente muchas menos de las que deberían, y las cifras de muerte siguen siendo alarmantes, pero hay mujeres que superan la violencia de género, se sobreponen, se insertan profesionalmente. Después hay otro dato que me resulta lamentable. Ayer creo que vi un informe de Comisiones Obreras sobre cómo no aprovechan, efectivamente, hay bonificaciones fiscales, hay todo tipo de incentivos para que las mujeres maltratadas puedan, pues en muchos casos, reinsertarse o acceder al mercado laboral, porque uno de los grandes males de esto es que las mujeres dependen económicamente de sus víctimas, o sea, perdón, de sus maltratadores, ¿no? Son víctimas que además dependen económicamente para sus familias, para sus hijos, y los empresarios tampoco es que tampoco están aprovechando, ¿no?, evidentemente, esos beneficios fiscales. Solo 83 mujeres fueron contratadas en el primer semestre del año en Andalucía. Lo denunció ayer, como bien decía Isabel Morillo, Comisiones Obreras. Nos queda poco tiempo. Otro día hablaremos de la ley de obesidad que prepara el gobierno andaluz. El justo para escuchar la columna de cierre que firma hoy Ana Huguet. Mañana es 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. En lo que va de año han muerto en España 48 mujeres, 10 en Andalucía. Estos crímenes han dejado 42 huérfanos en España, 6 en Andalucía. Desde 2003, desde que existen estadísticas, la violencia machista deja 814 víctimas mortales en España, 165 en Andalucía. Para que se hagan una idea todavía mayor del gran drama del que estamos hablando, desde enero se han presentado en nuestra región cerca de 14.000 denuncias, casi 40 al día, y esto teniendo en cuenta que solo se atreve a denunciar el 30% de las mujeres maltratadas. En todo 2014, en los centros sanitarios de la Comunidad de Andalucía, se registraron casi 4.000 partes de lesiones por esta violencia de sexo. Les estoy apabullando con cifras, pero esta es la magnitud del problema. El 29% de las chicas de entre 15 y 19 años son maltratadas. 1 de cada 3 mujeres sufre violencia de género alguna vez en su vida. Hemos avanzado en cosas, sí, en algunas. Le hemos puesto foco a esta realidad. Hay más divulgación, más rechazo social, se ha modificado el Código Penal para que el acoso en redes sociales y a través del móvil sea delito y se ha generado algo de confianza en las víctimas. Y es que hace apenas 15 años solo el 10% de ellas denunciaba, pero sigue habiendo mucho que hacer. En los institutos la asignatura de Igualdad y Perspectiva de Género es optativa, no obligatoria. A los futuros profesores todavía no se les instruye en la universidad sobre cómo afrontar esta realidad social. En programas de televisión juveniles se toleran ciertas
actitudes de violencia machista. En los juzgados falta profesionalización y muchas víctimas se siguen sintiendo solas, aisladas. Ahora se habla de un pacto de Estado y lo que resulta inconcebible es que tras más de 800 muertas todavía no lo haya. Hay que invertir más recursos, muchos más recursos, y esto no está ocurriendo. Andalucía se está limitando a mantener los fondos que destina a erradicar esta lacra. Es cierto que los mantiene a pesar de la crisis. El Estado está recortando los recursos un 11% desde el año 2009. Gracias a Noguet, igualmente agradecemos la presencia de Elena Manzano, de Isabel Morillo y de Olga Granado. Mañana volveremos con el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín. Nos acompañarán en la tertulia Juan Carlos Blanco, Francisco Morón, Fernando Vicente y Alberto Grimaldi. La columna la firmará Mercedes de Pablo y como siempre iremos a por todas. 8.